Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Serios cuestionamientos al concurso para defensor público que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los 3 mejor puntuados están envueltos en un proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía precisamente por cuestiones supuestamente irregulares dentro del concurso. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y en los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Luis Silva, impugnante del concurso para defensor público. ¿Qué pasa con este concurso, los cuestionamientos y algo que ha llamado la atención? Los 3 mejor puntuados, Luis, son quienes precisamente están involucrados en un caso de presunta asociación ilícita. La investigación lleva adelante Fiscalía. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fausto. Es importante que la ciudadanía conozca ciertas particularidades de este proceso tan importante como es la designación y selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Lo vimos actuar en el proceso de impugnación. Precisamente en esta semana se dio, ayer hubo la impugnación y ha llamado la atención también las supuestas irregularidades que se denuncian en cada uno de los candidatos. El primer candidato con algunos temas legales pendientes, me refiero a Daniel Frías. El segundo, si no me equivoco, es Byron Guillén. Byron Guillén, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, mencionado en el caso Metástasis, mencionado en el caso de Independencia Judicial, y el tercero es el doctor Jorge Ballesteros. Si no me equivoco, también los 3 investigados por este caso, pero usted impugnaba a Guillén. Sí, a ver, quiero aclarar algo. Primero, en las impugnaciones no se ha hecho ni siquiera mención, ni se lo ha topado de forma superficial este tema de la presunta asociación ilícita, solo para ir aclarando y para aun cuando se debería haber topado. Aun cuando se debería haber topado, pero no lo he hecho con la finalidad de que obviamente Fiscalía, de acuerdo al marco de sus competencias, determine lo que corresponda. Lo que yo he ido a impugnar, y son aspectos de fondo que yo los voy a abordar más adelante. Por ejemplo, en el caso de Frías es un certificado muy particular que él presenta, en donde él declara en su hoja de vida, al momento que hace su postulación, haber ejercido la profesión cuando él ni siquiera era abogado. Entonces, ya no estamos hablando de un tema de asociación ilícita o si estuvo ¿Por qué no era abogado? ¿No tiene título de abogado? Él recibe el título de abogado en una fecha determinada, pero eso yo lo quiero explicar más adelante, sino quiero abordar primero estas cosas que usted ha puesto sobre la mesa con la finalidad de que se llegue a Tenemos al primero de la lista que no era abogado. ¿Qué más? Bueno, Frías es abogado, ¿no? Pero cuando él trata de justificar su ejercicio profesional, lo hace con un certificado cuando no era todavía abogado. Y sobre eso él ganó algunos puntos. Pero como le vuelvo a indicar, esto quisiera toparlo después, con la finalidad de ir aclarando estas situaciones. Por ejemplo, con este tema del doctor Guillén, pese a que está en los casos que usted ya ha mencionado, yo no he topado igual ni de manera superficial en mis impugnaciones, pues las impugnaciones se basan precisamente en los documentos que ellos mismos presentan en el concurso y que presentan irregularidades, y que el Consejo, o mejor dicho, la Comisión Ciudadana, que es la encargada de calificar y de que todas las cosas se cumplen con cabalidad, no lo han hecho. Al punto que, mire, ¿qué irregularidades detectó en el caso de Guillén? Justo voy a topar, y no solo de Guillén, sino de las 3 personas. Vamos a ver. Curiosamente, el Consejo de Participación Ciudadana, a través de la comisión, me hacen llegar unas resoluciones sobre las 3 impugnaciones que realicé respecto a estos 3 caballeros. Sin embargo, sobre la impugnación de Guillén, reducen a la mínima expresión la impugnación y me permitieron únicamente abordar 2 puntos, que es precisamente lo que usted manifestó, el pago de la deuda de pago de pensiones alimenticias, y que él no estaba al día en sus obligaciones básicas, servicios básicos, en este caso con la empresa de agua potable de Puerto Viejo. Y pues de Ballesteros ¿tenía más de 2 pensiones alimenticias en deuda? Con esto quiero concluir. Y de Ballesteros y Guillén simplemente ni siquiera aceptaron a trámite mis impugnaciones, cuando eso ni siquiera estipula el reglamento. Aclarando este tema de Guillén, sí, cuando él
en el transcurso de la postulación y selección para la máxima autoridad de la Defensoría Pública, él no estaba al día en el pago de sus pensiones alimenticias. Cuando yo obtengo el certificado, salen impagas 8 pensiones y no estamos hablando pues entonces de una persona proba, como exige la Constitución, el 192.2 para ser exacto. Y era juez de la Corte Nacional de Justicia. Y era juez de la Corte Nacional. Entonces, ¿qué nos espera? Debía 8 meses de pensión. Debía 8 meses de pensión y adicionalmente a eso, un servicio básico como es el de agua potable. Imagínese usted en este escenario. Yo no le pago pensiones alimenticias a mis hijos y encima más ni siquiera pago las cuotas de agua hasta potable. El agua y la luz le perdono porque igual le quitan, pero los hijos... ¿De qué? Exacto. ¿De qué probidad estamos hablando? Teniendo en cuenta que la Defensoría Pública no es una institución cualquier cosa. Es una institución encargada de velar por los derechos de los más vulnerables en el momento que estas personas se van a patrocinar por sus causas, precisamente, por ejemplo, en tema de alimentos. Pero hay una cosa más trascendental y creo que no ve la ciudadanía, es que el defensor público tiene que enviar una terna para que un vocal lo represente en el Consejo de la Judicatura. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Y por eso yo me he empoderado. Precisamente va por ahí la pugna, esta pelea por la Defensoría Pública, porque el cargo como tal no creo que les atraiga tanto como poner a un vocal del Consejo de la Judicatura. De acuerdo con la Constitución, pues esa es una obligación constitucional que tiene el defensor público, enviar la terna respectiva y obviamente tener representatividad en el Consejo de la Judicatura. Yo espero que me estén escuchando también los señores del Consejo de Participación Ciudadana, me refiero a los señores del Pleno, a los consejeros. Tengo entendido que el día de hoy a las 11 de la mañana le pidieron cuentas a la comisión de selección con la finalidad de verificar qué es lo que hicieron con estas etapas de evaluación y etc. de cosas, y que precisamente fueron los cuestionamientos duros que yo realicé en el momento de la única y parcializada impugnación que me permitieron presentar. Vamos a ver un poco las irregularidades, porque claro, como esto evidentemente no es un espacio de impugnación, sino para exponer cuáles son las características de los aspirantes a la Defensoría Pública impugnados. En el caso de Guillén, hemos mencionado ya, antes o al momento de su postulación, debía 8 pensiones de alimentos a un hijo, lo cual no es menos grave. En el caso de Daniel Frías. En el caso de Daniel Frías, mire, gracias por... Perdón, entre paréntesis, me imagino que se habrá puesto al día bien para el concurso. Y lo más curioso, mire, la probidad, de acuerdo con nuestra Constitución... Porque había uno de los registros que decía Byron Guillén, pensiones alimenticias, ¿tiene juicio de alimentos? Sí. Y en pensiones alimenticias decía, debe más de 2 pensiones alimenticias, decía no, guión, sí. Correcto. Entonces no entendí. Mire, estimado Fausto, porque esto está grabado, incluso hay una audiencia pública. El señor aceptó que de pronto se le pudo haber olvidado el pago de un servicio básico y que a cualquier persona le puede pasar. En el tema de pensiones alimenticias, un poco trastabilló. Creo yo que el ponerse al pago en el día de sus pensiones alimenticias como en el pago de servicios básicos fue producto de la impugnación, porque él aceptó que fue una notificación que le llegó a último momento. Y entendería yo que entonces, como vio los motivos de la impugnación y que no eran esas únicas 2, sino hay otras cuestiones de fondo en donde incluso él está faltando a la verdad, y esto yo lo abordaré más adelante, pudo haber pagado al anterior día y no pasa nada. Pero aquí voy a topar el tema del Código de Ética de la Función Pública aprobado por la Asamblea General de la OEA, y nosotros somos parte de este organismo internacional, y en la cual le señala qué es la probidad. La probidad es que el funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, desechando todo provecho personal obtenido por sí o por interpuesta persona. También está obligado a exteriorizar una conducta honesta. ¿Usted piensa que una persona proba va a dejarse, o mejor dicho, va a dejar de pagar 8 meses de pensión alimenticia a sus propios hijos, primero? Y segundo, no estar ni siquiera al día en el pago de servicios básicos. Y esto es lo de fondo, y esto es lo que debe llamar la atención, y con esto finalizo. El defensor público, o mejor dicho, una de las funciones principales del defensor público es precisamente defender a los más vulnerables,
Y en este caso, ya hay una cantidad importante de juicios de alimentos que lleva adelante los abogados de la Defensoría Pública. Por supuesto. ¿Y cómo va a exigir el señor cuando él ni siquiera en su momento oportuno, ni siquiera estuvo al día en el pago de pensiones? Y ahora sí, claro, al día que les llega la impugnación, entonces ahora sí me pongo al día en los pagos y demuestro que estoy al día. Bueno, y no debe ser así. Cada 8 meses. Vamos a ver en el caso del aspirante, del postulante Daniel Frías. Sí. Habíamos visto, él tenía algunos procesos legales. Pero, estimado Fausto, yo sí quisiera terminar con el tema del doctor Guillén, porque no es solo el tema de las... Se nos va el tiempo. Con esto concluyo. Yo tenía, o mejor dicho, dentro de la impugnación del doctor Guillén, existe un certificado que está supuestamente avalado por un presidente de una compañía Claslo, una empresa de abogados. Más para sorpresa mía, al sacar los certificados de la Superintendencia de Compañías, indica que no existe la compañía. Entonces, el señor Guillén está faltando a la verdad. En el momento que declara en su hoja de vida y que fue entregado al Consejo de Participación Ciudadana y declara que los documentos son auténticos, pues está ya recayendo en un presunto delito de perjurio. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa y no estamos hablando del caso de asociación ilícita que usted ha manifestado y que creen los señores de la comisión que yo iba a topar. Entonces han sido una serie de cosas que para mí sí me llama muchísimo la atención. Y obviamente esto es un llamado de atención y de alerta a la ciudadanía para que ponga ojos a este tema de la selección. Guillén, entre paréntesis, es el ex juez de la Corte Nacional de Justicia, sí, que ha sido referido por Javier Muñoz en su testimonio anticipado. Me refiero al ex vocal del Consejo de la Judicatura, que dijo que se lo encontró en Brasil, en el mismo hotel en el que él se hospedaba el día en el que se reunió con Rafael Correa. Según Javier Muñoz, Guillén se había reunido con Rafael Correa. Esto ocurrió en marzo del 2023, entre el 28 de marzo y 2 de abril del 2023. Algo al menos para investigar. ¿Qué más incluía su impugnación? Bueno, ese era el aspecto de fondo de Guillén. Usted ha dado un comentario muy general. Yo ni siquiera lo he hecho en la impugnación, pero sí vale la pena que la ciudadanía conozca que esta persona incluso está mencionada en unos casos que tienen relevancia nacional. Para ir un poco cerrando, hay irregularidades evidentes y no son pocas ni son leves en el caso de los aspirantes y los 3 primeros. Se refería también a Daniel Frías. Doctor Frías, sí. A ver, muy brevemente, por favor. Precisamente lo que acabé de manifestar hace pocos momentos. Él presenta un certificado por la compañía Smara Electrónica en donde le certifican que elaboró en la compañía desde el 3 de julio del año 2000 hasta el 31 de enero del año 2003 como asistente legal. ¿De acuerdo? Pero este certificado contraviene el numeral 19.3.1 de la codificación del instructivo del concurso, porque para acreditar el ejercicio profesional es desde la fecha que se expidió el título. Y el título lo obtiene el señor el 25 de mayo del 2006. Bueno, hemos tenido algunos postulantes de esos. Un candidato a contralor había trabajado desde los 15 años, entonces, y nos quería poner como experiencia profesional. Sí, aquí tenemos un instructivo claro, que si usted quiere acreditar experiencia profesional es cuando usted obtenga el título. Y al señor le calificaron este certificado. ¿Alguna irregularidad detectó usted en el caso de Ballesteros? En el caso de Ballesteros, muy brevemente me referiré a que él, en cambio, presenta un certificado de una fundación llamada Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en donde, haciendo las averiguaciones a través de la DINARDAP, me topo con que el que emite el certificado, la persona que emite el certificado, contrarrestando con la firma que tiene su cédula, los rasgos de la firma no son las mismas. Entonces, ahí usted se refería a un caso de una presunta asociación ilícita, porque tengo entendido que otro de los certificados también fueron presentados por los señores comisionados. Entonces, ¿de qué probidad estamos hablando con estos 3 señores? Es un tema bastante grave. Preocupante porque aspiran a la máxima autoridad de la Defensoría Pública. Con esto cierro, Luis. ¿Debe parar el concurso o debe seguir y deben analizarse a fondo estas impugnaciones? O estas presuntas irregularidades que han sido denunciadas, y no son los únicos postulantes, pero son los 3 primeros. Debe continuar el concurso, estimado Fausto. Hay una norma constitucional que se debe velar,
y es que el defensor público, mejor dicho, para abordar este tema, tenemos un defensor público encargado por 6 años. O sea, esto no es cualquier cosa. La Constitución garantiza que el titular tiene que ser designado para ocupar precisamente y es ese defensor 6 años. público que nos puso un vocal que está procesado. Sí, correcto. ¿Nos referimos a? Torres. Es el doctor Torres quien Ángel está Torres Machuca, pero él nos puso a un vocal del Consejo de la Judicatura que era Juan José Morillo. No recuerdo. Si no me muy equivoco, bien. pero bueno, No. por ahí Pero va. en todo caso, mire, la Constitución dice, hágase el concurso para tener un defensor titular, quien debe durar en el cargo 6 años, sin posibilidad de ser electo. ¿Usted cree que es legal y constitucional que se mantenga un defensor público encargado? Por supuesto que no. El concurso debe continuar. Y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana es la llamada a garantizar este proceso de veeduría y rectificar lo que tenga que rectificar, con la finalidad de que el defensor público probo y que establece la Constitución sea designado y nombrado. Luis, nuevamente gracias por haber Muchas estado con gracias, nosotros. Ha sido el abogado Luis Silva, impugnante del concurso para defensor público, hablando sobre algunas de las irregularidades detectadas, documentos inconsistentes, en otros casos se trata de postulantes con procesos legales encima, con algunos procesos también de investigación, otro que postuló con 8 pensiones alimenticias en deuda, en fin, probidad notoria, se dice. En todo caso, esto es lo que podemos contar de un concurso polémico y cuestionable. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias. ¿Listo? Gracias. Análisis